Buenas noches. El día de hoy dedico este video a los que estamos muy interesados, preocupados en analizar la problemática sobre algo que nos afecta día a día, noche a noche. A veces unos dirán más noches que días, otros más días que noches. ¿Qué es? La inseguridad ciudadana. Sí, quizás como muchos ya hablan del tema, o quizás este video les puede servir para encontrar una mejor reflexión, porque yo no tengo ningún interés de hablarle a nivel político o prometerle algo para mejorarla. Al final, la reflexión que ustedes puedan sacar después de este video les va a servir más que la promesa de un político que se esmera en decir que la inseguridad ciudadana va a ser fácil de solucionar desde las manos de ellos. Pero hablar de seguridad ciudadana nos invita obligatoriamente a tener que hablar del término propiamente dicho, que significa seguro, seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad está definida sencillamente como la cualidad de sentirse libre de amenaza, riesgo o peligro. Nada más. Pero entonces muchos me dirán, hey, pero entonces nadie está seguro. Es cuestión de interpretación, no olviden. Es una sensación. Y ahí nosotros, los especialistas en temas de seguridad, tratamos de analizar la percepción, lo que en otros lugares llaman la asegurabilidad. ¿Por qué? Porque la percepción es difícil de procesar analíticamente y cuantitativamente, encontrar referentes o datos que la estimen. ¿Y por qué? Porque ¿quién se puede decir que está libre de amenaza? O sea, en términos de salud, si yo me ejercito, no tomo, no fumo, me siento más seguro que muchos que sí lo hacen. Pero estoy sujeto a otros factores genéticos o de exposición, de repente más propensos que esos. Y entonces ahí yo les tengo que decir, mi interpretación definitivamente es subjetiva. O es dependiendo de este tipo de casos y no a los otros casos. Pero si al menos en términos de salud se puede vislumbrar así, porque aquí el que toma cuidados de su salud se supone se tiene que sentir más seguro, ¿qué podemos decir en términos de seguridad ciudadana? Si por ejemplo muchos de los que hoy a gritos dirán me siento inseguro, lo hacen no porque han sido víctimas de un hecho delictivo, sino porque su entorno, amigos, familiares, esposos, qué sé yo, sí lo han sido. O algunos, peor aún, consumen por medios de comunicación y redes sociales un producto que definitivamente tiene gran carga porque la noticia de por sí proyecta inseguridad. Entonces, es diferente, por ejemplo, en la ciencia de la salud. Por eso es que, aunque los especialistas en seguridad no queremos mencionar el término inseguridad, la demanda, la representación social existe más por el decir inseguridad ciudadana que seguridad ciudadana. Porque, a ver, seguridad se ha convertido en algo abstracto, mientras empírico, palpable, es inseguro. Las estadísticas, y ahí nuestros especialistas a analizar, porque si criticamos el uso del término propiamente dicho como inseguridad, no lo queremos ver, pero le medimos la seguridad desde su negación, la inseguridad. Y entonces nos abastecemos de estadísticas sobre delincuencia, peligrosidad. Y recién se le está agregando algunos elementos positivos al tema, como por ejemplo los factores protectores, ¿no? Pero en general, cuanto medio o cuanto especialista o cuanto gobierno regional, local o central más busca medir lo inseguro. Pero no queremos hablar de inseguridad.
Esforcémonos de repente en encontrar mediciones para lo seguro y no tanto para lo inseguro, ¿no? Pero ya, no íbamos a entrar a un análisis epistemológico de la inseguridad, de lo seguro, lo inseguro y su decodificación como término en sí. A mí lo que me importa hoy en día es hablarles a todos sobre un verdadero análisis social que tiene la seguridad ciudadana. Y me dirán, hey, este está loco. O sea, análisis social al delincuente, al robo, al delito. Pues sí, señores. La seguridad ciudadana debe tener un análisis social, debe tener un análisis personal en cada uno de nosotros. Y empecé por el tema del término, porque una de las principales acciones que se toma en las políticas de seguridad es la prevención. Y ahí entonces me detengo medio minuto para decir, ¿de verdad en seguridad ciudadana se previene? Las ciencias de la salud usan el término prevenir puntualmente para hacer atingencia al sujeto beneficiario de la prevención. Un ejemplo, uno prevé o previene no enfermarse cuando se expone al frío abrigándose. Y el beneficiario de la acción, al hacerla, pues sencillamente no se enferma, previene enfermarse. ¿Perfecto? En políticas de salud reproductiva se da charlas, capacitaciones, para que las personas al momento del acto sexual recuerden la capacitación y tomen medidas y prevean un embarazo no deseado, el beneficiario de la acción. En seguridad ciudadana, y yo pregunto a tantos gestores que habemos del tema, ¿qué tanto hacemos partícipe al cliente, al agraviado, al vecino o contribuyente de la prevención de la seguridad? Sí, quizás con algunas charlas que podrían dar algunos planes de acción que hoy en día nuestro gobierno ha alineado, pero más que un programa de actividades, realmente el sujeto a prevenir es parte de la política. ¿Se beneficia porque actúa o porque es un receptáculo de la política? Porque realmente, si ustedes analizan las acciones de las personas, podrán darse cuenta que no son partícipes realmente de las acciones propias. ¿Por qué? Porque hemos conllevado a pensar que la inseguridad ciudadana es parte de un mal servicio. Porque unos ofrecen el servicio y ese que lo ofrece mal y por eso hay tanta inseguridad. Bueno, veremos con el análisis que le voy a brindar si eso es tan cierto y si nosotros tenemos algo que ver en el problema. En mis anotaciones había colocado unos puntos importantes para abreviar. Para mí el problema de la inseguridad ciudadana tiene 3 aristas, o 4. Primera arista, la de la mentalidad. Y es que hablar de inseguridad ciudadana definitivamente tiene que ver con una representación social del problema. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿qué diferencia hay entre sociedades más seguras y las sociedades menos seguras? O mejor dicho, ya, no nos enredemos. ¿Qué hace una sociedad más insegura que otra? Y algunos me dirán, no, ¿saben qué? Las fuerzas del orden. La cantidad de las fuerzas del orden, el trato, la paga. Y si les puedo decir que no, que las sociedades menos inseguras lo son, no por sus fuerzas del orden, sino por sus sociedades. ¿Qué diríamos? Sociedades en las que, por ejemplo, existe el repudio social a lo delictivo. El delincuente pertenece a un grupo, generalmente de personas aisladas,
del casco urbano normal y que viene a un determinado espacio urbano bonito a delinquir y que en ese caso el delincuente cuando es percibido, detectado por el común de la sociedad suele ser señalado, criticado y repudiado y por consiguiente el delincuente viene a ser un ser oculto, oculto dentro de una ciudad pública, de luz, de gente, pues el delincuente es el rostro desconocido de lo que se teme, pero de lo que se repudia. Y por eso es que en estas sociedades es más fácil el control de la inseguridad detectando los focos calientes o las zonas calientes, las zonas donde hay mayor incidencia delictiva, que están sujetos normalmente al espacio público, que luego hablaremos. Pero en nuestras sociedades no podemos hablar de eso, cuando realmente el delito está cercano en cualquier parte. ¿Y por qué? Será porque hoy el delincuente se ha vuelto nuestro temor. Pero el repudio en general, no. Hoy en día hay espacios, hay lugares en el que el ser delincuente es hasta digno de imitación. Y algunos se sorprenderán y dirán, este está loco. Pues no es necesario estar loco, es necesario recorrer toda nuestra ciudad y no solamente ir a los espacios más lindos de nuestra sociedad, sino ir a los lugares recónditos y donde viven peruanos y peruanos. Y podremos notar que hay niños que conviven entre la delincuencia, ¿no? Y esto en muchos casos se hace repetitivo. El famoso círculo que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos ahí? ¿Qué detectamos ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Correcto? Entonces, hablaba de el elemento de repudio social al momento de deconstruir. Hoy, cuando esta carga que se ha disminuido, el delincuente hoy camina y al sentir que más se le teme, que se le repudia, y no digo por la víctima, definitivamente muchos de los que estamos pudiendo ver este video diremos, no, yo también repudio al delincuente. Pero después vamos a entender a qué me refiero con otras fuerzas de la ciudad al repudio, ¿no? Entonces, cuando no detectamos esa igualdad y más bien el miedo le gana al repudio, el delincuente crece en números, en espacios, en técnicas, en conocimientos, en experiencias. Porque ya no es necesario estar en las sombras, lo hace de día, lo hace en lugar público, ¿correcto? Entonces, ese es un punto que era necesario enfocar, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la mentalidad es, hoy para algunos, el ser delincuente no es que sea digno de imitación, pero ya no deja de ser elemento de repudio. Y más bien para muchos existe la capacidad de emprendimiento del delincuente. No quiero ahondar detalles, quizás podría ser, no sé, iluso lo que podría decir, pero no es tan iluso cuando, por ejemplo, escuchamos al líder de una banda de delincuentes que en su comunidad o en su espacio donde él habita es aplaudido y es hasta cuidado porque es benefactor de la zona, ¿no?
un caso tipo Pablo Escobar. Pablo Escobar era un gran narcotraficante ya fallecido, sin embargo era conocido por sus dotes filántropos, ¿no? Bueno, esa es una cualidad, o cualidad por así decirlo, que presentan algunos líderes de banda que los hace incluso imitables, ¿no? Imitables en prisión y también fuera. Ojo. Segunda arista, el espacio público. Desde el año, desde el año 69, si no me equivoco, con el fenómeno el experimento social de las ventanas rotas, ya se habla de espacio público. O sea, un especialista, un psicólogo social en el año 69 aproximadamente, se le ocurre hacer el experimento de colocar dos vehículos. Uno en una ciudad muy concurrida, Palo Alto, muy concurrida no, muy adinerada, de alto estrato, y otro pues en el Bronx. Y este experimento, luego de explicaciones que les podría dar, data de que al final ambos vehículos no es que significa que el hecho de que se le haya roto la ventana en un lugar va a cambiar la realidad en el otro. Pero por ejemplo, el experimento de la ventana rota demuestra que cuando un espacio público presenta anomalías, abandonos, falta de presencia de ciudadanos, de fuerzas del orden, de fuerzas de gestión pública, pues está propensa a otras situaciones. Cuando una ciudad presenta, por ejemplo, espacios públicos, y aquí voy a uno de los puntos que hablaba de las mentalidades, cuando el espacio público se presenta como el lugar del libertinaje del uso, porque sí, seamos realistas, hoy en día la calle se ha convertido en el espacio público más fácil de infringir. ¿Y qué se infringe? La norma. Y el delincuente que infringe la ley. Y entonces cada vez se hace más corta la acera entre infringir la norma e infringir la ley. Y en ese mismo espacio hoy conviven infractores de la norma municipal, infractores de la norma de tránsito, infractores de cuánta norma que pueda haber dentro de la ciudad que se infringe. Peatones, conductores, ciudadanos infringen el uso mismo del espacio público. No quiero ahondar detalles, pero el comercio ambulatorio, por ejemplo, se ha convertido hoy en la mejor prevención para evitar que roben. Al menos algunos creen así. Sin embargo, el pensar en eso está errado, definitivamente. Nadie puede decir que está bien ese análisis. Sin embargo, muchos lo piensan así. Y muchos los construyen así. Pero en esa misma ciudad convive el desorden, pero no un desorden normal, un desorden fuera de la norma. Y entonces, en ese ámbito en donde hemos permitido que existan espacios públicos fuera de la norma, porque vaya, pensar que en Lima, ¿cuántas paraditas hay? ¿Y qué concepto tenemos de paradita? Pues el espacio público en donde se ha quebrado el uso de una acera y de una calzada, para el beneficio de personas que evaden impuestos, que se dedican al comercio ambulatorio, que venden productos no garantizados y que al final pues hacen incluso uso de un espacio que no está destinado para eso. Entonces, una ciudad, dentro de la idea, dentro de la noción que tenemos
aplicando el experimento social del 69 de las ventanas rotas a nuestra realidad, definitivamente nos conlleva a tener políticas de ordenamiento de una ciudad. Porque muchos dirán, hey, a un policía, a un sereno, le dicen, hey, pero tú dedícate a capturar delincuentes y no a evitar el comercio ambulatorio. Pero lo que les acabo de decir tiene atadura, porque nos estamos acostumbrando a espacios en donde no está permitido, y dentro de no está permitido, hoy ya se permite, pero no se permite el robo. Pero el robo es la infracción a una ley y lo otro es la infracción a la norma. Y son espacios que es necesario tratar de encadenar para decir, pues, no. De ahí vienen las políticas de tolerancia cero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un elemento importante, ¿no? En lo que es el espacio público y la aceptación que damos al espacio público para el mejoramiento de las políticas de seguridad ciudadana. Un último punto, y que no está de más decirlo, pero lo voy a tocar brevemente nomás, es el tema del principio de autoridad, ¿no? Lo voy a tocar poco porque no quisiera entrar a los tiempos de terrorismo o violencia política, según lo que quieran interpretar cada uno dentro de su ciencia. Pero sí, pues, el principio de autoridad hoy en día está devaluado. Así como lo está el espacio público, también está el tema del principio de autoridad de los agentes que brindan la seguridad. Porque sí, pues nuestro tiempo de violencia política, que aparte nos dotó a una sociedad un poco más violenta, migratoriamente un poco más violenta, también nos ha dotado de una movilidad de fuerzas del orden. Porque ustedes sabrán, en el año 85-86, las políticas públicas en tema de policía cambiaron para tratar de combatir un flagelo que era el terrorismo, y por ello es que algunas políticas de acercamiento a la comunidad que tenían que ver propiamente con la prevención se dejaron de lado. Los policías tuvieron que combatir este flagelo. La calle se abandonó un poco, digamos así. La calle se abandonó, ¿correcto? El policía se convirtió en el agente que te espera en la delegación y no el que cuando abres la puerta lo ves ahí. O sea, los que tenemos de 30 para arriba sabemos que en nuestro tiempo el caminar con uniforme a las 10 de la mañana, uniforme escolar, un joven, un adolescente, era signo de que un policía iba a pasar y iba a decir, oye, ven, sube, anda, vamos a tu casa, o te llevaban a la delegación y ahí llamaban a tu familiar. ¿Correcto? Entonces existía un principio de autoridad desde niño, ¿no? Bueno, ese principio se retiró. Ese policía comunitario se retiró por cuestiones políticas, ingresó a la comisaría, se fue a zonas de alto terrorismo y pues estas políticas de acercamiento ya no fueron acercadas. Empezó a aparecer el espacio que, a ver, lugar que no tienes, otro lo ubica. Entonces, en lugar del representante, el policía, empezó a ver a otro representante, ¿no? El no contar con un policía en la esquina o cerca en el barrio conllevó a que o después aparezcan otro tipo de liderazgos negativos, por supuesto. Entonces se fue perdiendo en la calle. Hoy en buena hora la policía ya hace unos años está esmerándose en llevar políticas de acercamiento y eso es bueno. Sin embargo, tiene que ser totalitario, ¿no? Y es un trabajo progresivo porque ataca a la propia prevención. Los resultados de repente quizás se van a ver ya a unos años, pero no inmediatos, ¿no? O también inmediatos con políticas de inteligencia, ¿no? Pero
cuando el principio de autoridad aparece o desaparece, mejor dicho, entonces esto coadyuva a que el término de inseguridad crezca. Entonces, como verán, a grosso modo, he tratado de darle una introducción a un análisis social de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Bueno, espero que les haya satisfecho y estaremos para un próximo video. Gracias.